Seguimos con nuestras consideraciones en relación al patriarca José, padre nutricio de nuestro Salvador, y estamos dando un alcance según lo que la Sagrada Escritura nos comenta de quién era José. Ya hemos mencionado algunas cosas que pienso que son muy interesantes, pero ahora vamos sobre el nombre de José, porque el texto, como venimos diciendo, capítulo primero, versículos desde el 1 en adelante, genealogía de Jesucristo, creo que es versículo 16, en donde ya hablan de que, llegó hasta José, ¿no? Jacob engendró a José, del cual, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Mesías, el Cristo. Hemos dicho entonces, como José es esposo de María, como José es padre adoptivo de Jesús, como José es aquel donde terminan, ¿no? Es en el que se depositan las profecías del Mesías, hijo de David. José es el hijo de David. Como María recibe de José, ¿no? Porque José no es padre de Jesús, pero por el desposorio con María, María es perteneciente ya al linaje de David, y por esta razón María es madre de Jesús, y Jesús es hijo de David, como le decían a Jesús. Bien, ahora vamos a ver un poco el tema del nombre de José, porque este nombre es también un nombre bíblico, está en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo se ocupa? ¿Por qué razón se ocupa el nombre de José? Y es interesante porque el papá de José, de San José, el padre adoptivo de Jesús, se llamaba Jacob. Y resulta que también nos guiamos de los textos bíblicos de San Lucas, cuando el ángel Gabriel la saluda a la Virgen y le dice que va a ser madre de Jesús, y la Virgen dialoga con el ángel, ¿no? Dice el ángel del niño que va a nacer, ¿no? Él será grande, heredará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que el ángel le dice a la Virgen. Entonces, Jacob no es el Jacob patriarca, papá de José, pero en este caso sí. Ahora, resulta que Jacob, el patriarca, tuvo un hijo también que se llamó José, en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 30, más o menos, se habla de cómo, 30-26, si mal no estoy, se habla de cómo Raquel, que era la segunda esposa, porque Jacob hizo como trato con Labán y le dio primero a su hija. Jacob quería casarse con Raquel, pero Labán le dio primero a Lía, que era la hija mayor. Entonces tiene hijos con Lía, y después Jacob pide la mano de Raquel, y Raquel al principio es estéril. Y entonces, después de un tiempo, Raquel tiene un hijo, el hijo del consuelo de Raquel. Y a este hijo, Raquel le pone por nombre José. Y entonces el mismo Génesis nos dice qué significa José, ¿no? José, que quiere decir que el Señor me conceda hijos, o que el Señor me conceda algunos hijos, o algún hijo, algo así quiere decir. Eso significa el término José. Y resulta que ese José, hijo de Jacob, el patriarca, fue el que salvó al pueblo de Israel de la gran catástrofe de penuria de hambre que vivían, porque había sido envidiado por sus hermanos. Recuerden ustedes las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que uno de ellos es José, el otro hermano de José se llamaba Benjamín, y que resulta que los hermanos empiezan a envidiarlo porque José era tan bueno que Jacob lo quería mucho. Entonces lo odiaban a José, al punto tal de que querían matarlo. Lo llevaron, dice, al campo para matarlo, pero su hermano mayor, Rubén, impidió la muerte de su hermano, el fratricidio. Lo metieron primero en un pozo, lo querían dejar allí, y después vinieron unos madianitas que iban hacia Egipto y lo vendieron a su hermano. Y entonces José terminó en Egipto, primero como esclavo, pero era tan buen esclavo que lo quería mucho su amo, Putifar, y también su ama, la esposa de Putifar, que hasta se enamoró de José, y un día quiere seducirlo a José, y José, por su pureza, miren ustedes, por su castidad y por ser fiel a su amo,
rechaza a la mujer y entonces la mujer lo acusa, mala mujer, lo acusa de que ha querido abusar de ella y lo meten a José preso y de manera injusta. Miren la vida de José cómo se parece mucho también a Jesucristo, ¿no? También a José, por supuesto, a José el padre de Jesús y por supuesto a Jesucristo, porque de alguna manera en José está representado Cristo, el vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, fue vendido a Pilato, fue puesto ante los gentiles, ¿no?, para que lo mataran. Sus hermanos lo quieren su muerte como a Jesucristo, pero bueno, también en esto hay mucho parecido con José, el padre adoptivo de Jesús. Y resulta que José, lejos de tener rechazo, resentimiento y odio por sus hermanos, al final se hace amigo del el encargado de la cárcel y era su ayudante. Era un hombre tan bueno que se hacía amigo, porque justamente alguien bueno siempre se hace amigo de las personas, ¿no? Se hace querer, las personas buenas se hacen querer. Es una cosa también muy interesante de decir, ¿no?, para San José y para este José, hijo de Jacob. Y al final, por una cuestión de un sueño del faraón, José termina siendo el segundo del faraón, porque José tenía esa capacidad de mirar y de ser profeta y de escudriñar los corazones y de ver lo que Dios decía a las almas, ¿no? Entonces termina como segundo del faraón, el que había sido preso, despreciado, termina como segundo del faraón. Y a consecuencia de eso, cuando hay esa gran carestía de bienes, por una sequía enorme que hay en Canaán, entonces tienen que ir los hijos de Jacob a buscar a Egipto, y ahí se encuentra José con sus hermanos, y al final, después de toda una historia que hay allí, José salva a sus hermanos y al pueblo de Israel por la gran bondad que tenía. Entonces nos habla un poco de eso, cuando el ángel le dice, heredará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Es ese José, ¿no? Ese José, bueno, nos hace relación a este José, al padre ahora de Jesús. No es ajeno, no hay que entender en esto casualidades, está todo bien pensado. Dios piensa todas las cosas con número, peso y medida. En la figura de José, el vendido por sus hermanos, también se puede ver la bondad de este José, que es el depositario de la casa de Jacob, en donde se cumple y se culmina, ¿no?, todo lo que la historia y la prehistoria de Jesucristo manifiesta para llegar al Mesías. Este es José. Por eso es tan importante poner también nombres. O sea, los padres tienen la función de ponerle nombre a sus hijos. Y a veces los padres han perdido el horizonte y el sentido de los nombres y dejan de lado la buena visión y costumbre cristiana para poner nombres totalmente excéntricos, faltos de juicio y de seso a sus hijos. Pues bien, miren ustedes el nombre de José, como bien apropiado para el padre de Jesús, para el padre adoptivo de Jesús, porque hacía referencia a ese hombre grande del Antiguo Testamento que fue el que salvó a sus hermanos. Pues de alguna manera José, el padre adoptivo de Jesús, también es como el depositario, el hombre crucial del pueblo de Israel, así como lo fue José en el Antiguo Testamento, es este José en el Nuevo Testamento, porque este acepta también ser padre de Jesús, la responsabilidad de que el pueblo de Israel sea salvado y con él todas las razas de la tierra. Ese es San José, ¿ven? ¿Quién es este José? Pues hasta el nombre nos dice, es un hombre lleno de virtud, lleno de grandeza. Es el hombre que realiza, por la gracia de Dios y la fuerza de lo alto, realiza la docilidad a Dios, y en eso viene la salvación. Así pasó con el José del Antiguo Testamento, así pasa con el José que acepta ser padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, que tanto amó a Jesús y que también amó profundamente a José, que ella también nos dé la gracia de amar a San José, de conocerlo cada vez más y junto a José amar mucho a nuestro Señor Jesucristo.